Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿La tenemos, hermano? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos, hermanos, a meditar bajo el tema el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y vamos, hermanos, a hablar acerca de aquellos versículos y aquellas partes donde Dios nos motiva a oír, y no solamente oír, sino también a practicar su palabra. Amén. Uno de los versículos que cambió el rumbo del Evangelio en el mundo entero tiene que ver con oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Fue el versículo que estudió Martín Lutero en el tiempo de la Reforma. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, mas el justo por su fe vivirá. La única manera de que crezca la fe en el hombre es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es la única manera de que nuestra fe puede aumentarse. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener más fe? ¡Amén! Los discípulos también le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos nuestra fe. Nosotros necesitamos que nuestra fe se aumente. Necesitamos ver milagros. Necesitamos sentirnos lo suficientemente convencidos de manera que el diablo nunca mueva, ni el mundo ni las ofertas muevan los cimientos de nuestra fe. Pero la única manera de que eso se logre es a través de un enamoramiento hacia la palabra de Dios. A través de enamorarnos de la palabra de Dios. No podemos enamorarnos de la palabra de Dios cuando muchas veces no conocemos la historia de la palabra de Dios. A veces no conocemos todo el recorrido de este maravilloso libro. Este maravilloso libro que usted y yo portamos es un libro que ha tenido una historia de milenios, de miles de años. Es un libro que ha sido perseguido. Es un libro que en países como Alemania, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, le pusieron recompensa. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus tropas nazis le pusieron recompensa a este libro. Recompensa para el que entregue un libro negro, de forro negro, llamado la Biblia. Y mucha gente entregaba hasta a sus propios padres cuando sabían que los papás tenían una Biblia, y los entregaban, y fueron quemados millones de ejemplares bíblicos. Aún con todo eso, hermano, con la persecución de Hitler, la persecución de los Césares, la persecución de muchas personas que se han levantado para destruir la Biblia permanece en nuestros medios. Porque tiene una promesa. La Biblia está encerrada dentro de una promesa, y es que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra nunca pasará. Y ha sido verdad, hermano. Todos los Césares romanos pasaron. El imperio romano, que persiguió por más de 3 siglos a la iglesia, fracasó, quebró. Se terminó el imperio romano. Se terminó la persecución de la Santa Inquisición por el siglo XI hasta el XIII. Se terminó esa persecución donde mataban a los cristianos, quemaban Biblias. En el siglo XX, el siglo anterior, también lo persiguieron muchos
muchas personas, pero también se acabaron, pasó Hitler, pasaron los nazis, pero la Biblia permanece en nuestros medios. Permanece hasta aquí. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No es un libro cualquiera, la Biblia no es un libro normal, no es un libro secular. Es un libro que contiene vida en sí mismo y transmite vida al que lo lee. Transmite vida al que lo estudia. A su nombre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La historia de la Biblia es una historia bastante larga, hermanos, pero yo se la voy a resumir en unos cortos minutos. A grandes rasgos, la primera Biblia que el ser humano conoció es la que está plasmada en el libro del Éxodo, cuando la Biblia dice que Dios escribió en dos tablas. En dos tablas Dios escribió lo que se conoce como los 10 mandamientos o el decálogo divino. Esa fue la primer Biblia que el mundo conoció, hermanos. 2 tablas de piedra. ¿Te imaginas si, hermanos, los 10 mandamientos eran 2 tablas? ¿Cuántas piedras necesitaríamos para transcribir toda esta Biblia? Tendríamos que venir con volquetas, cada hermano con una volqueta trayendo la Biblia. Si solamente 10 mandamientos ocupaban 10 piedras, imagínense cuántas piedras tendríamos que usar. Ese era el material de escritura en los tiempos de Moisés, la piedra. La piedra, había un tipo de piedra muy blanda y se utilizaba para escribir. Aunque la piedra que Dios usó no era una piedra blanda, era una piedra maciza, era una piedra de granito sólida. Pero la mayoría de escritos que hicieron los egipcios en el tiempo de Moisés eran en piedras muy blandas o piedras que se manejaban fáciles para escribir. De hecho, toda la escritura egipcia antigua era hecha en piedra. En las pirámides y en muchos lugares escribían en piedra. Para el tiempo de Moisés, el material de escritura era la piedra. Era la piedra. La historia dice que después de que llevaron un tiempo escribiendo en piedra, a alguien se le ocurrió plasmar tablillas de barro, le llamaban la ostraca, unas placas de barro parecidas a la baldosa, y sobre esas placas ya aprendieron a transcribir lo que copiaban de la piedra, lo escribían en las placas de barro. Y por mucho tiempo, también muchos siglos, se utilizó el barro para la escritura, la ostraca. Si el material era para dejarlo quieto, funcionaba, pero el problema era que, digamos, los creyentes, los que creían en Dios, portaban esa Biblia que era en barro y tenía una debilidad, y era que se quebraba con facilidad. El barro se quiebra fácilmente. Tenía problemas que si la humedad lo alcanzaba también se dañaba la escritura. Pero luego los egipcios descubren un material que revolucionó totalmente el mundo de la escritura. Se llamaba el papiro. El papiro era una caña que nacía en el río Nilo, unas cañas, y estas cañas las cortaban, las abrían, las machacaban y luego las unían con delgados hilos y formaban unas enormes telas a estilo de hojas o de rollos. Y en esos rollos llamados papiros empezó la escritura a hacerse más liviana, más manejable, más portátil. Así que luego va pasando la escritura de la piedra al barro, luego al papiro. Y el papiro se utilizó por muchos siglos. Era el material de escritura favorito, por muchos siglos el papiro se utilizó. Y luego entran en guerra, cuando ya por allá, hermano, en el tiempo de Alejandro Magno, algunos 400 años antes de Cristo, llega un hombre llamado Alejandro Magno, que era un rey griego, el rey macedonio, y este rey le fascinaba la escritura, le fascinaban los inventos, le fascinaba la literatura, le fascinaba el desarrollo.
Entonces la historia dice que Alejandro Magno colocó una biblioteca enorme en una ciudad de Egipto llamada Alejandría. En esa biblioteca reposaban todos los ejemplares de libros habidos y por haber. Alejandro mandó a recopilar todo tipo de escritura en todos los países del mundo conocido. Y empezaron a copiar toda esa escritura y a llevarla para Alejandría. Pero luego la historia dice que Alejandría se convirtió en la biblioteca universal, la biblioteca más grande del mundo, el lugar donde se albergaba mucha escritura y mucha sabiduría. Claro, a todo eso le sacaban provecho. Porque toda la gente que le gustaba el arte y la cultura iba a la biblioteca de Alejandría, pero tenía que pagar por entrar, pagar por leer los escritos que Alejandro Magno almacenaba allí en Alejandría. Luego la historia dice que algunos siglos después, en una ciudad de Asia Menor llamada Pérgamo, que en esa ciudad llamada Pérgamo se levantó un rey y el rey quiso hacerle competencia a Alejandría. Alejandría quedaba en Egipto, Pérgamo en el Asia Menor. Entonces el rey quiso hacerle competencia y formó también una enorme estructura y dijo: voy a crearme la biblioteca más grande del mundo, le voy a ganar a Alejandría. Entonces dice que empezaron una competencia por la escritura y la cultura entre Alejandría y Pérgamo. Tanto que los de Alejandría, que eran Egipto, los mayores productores de papiro del mundo, dijeron: la única manera de frenar el paso de la escritura es no vendiéndoles papiro. Si no le vendemos papiro, entonces los de Pérgamo van a perder, no van a tener cómo escribir. Entonces los egipcios dijeron: no vamos a vender ni a producir más papiro para ninguna parte, vamos a dejar el papiro solo para nosotros. Pero la historia dice que en Pérgamo se pusieron a pensar y se reunieron algunos científicos de ese tiempo para saber de qué manera seguirían propagando la escritura. La historia dice que de pronto alguien que estaba curtiendo unas pieles de cordero, de pronto accidentalmente dejó voltear un frasco de pintura, y luego cuando este hombre fue a lavar aquellas pieles, se dio cuenta que la pintura se había quedado tan adherida a la piel de los corderos que no podía ya retirar esa pintura. Entonces aquel hombre dio un salto y dijo: accidentalmente encontré la forma de suplantar el papiro. Será la piel de cordero joven, la piel de cordero tierna. Este hombre propagó la noticia, hicieron varios ensayos y efectivamente la piel del cordero tierno era lo suficientemente buena y perfecta para transcribir la literatura que había. Luego se ponen a pensar: bueno, ¿y cómo le vamos a poner de nombre a este nuevo material? Y piensan y de pronto uno de los doctores de la ley que estaban allí dicen: bueno, como este material se descubrió en Pérgamo, vamos a ponerle el mismo nombre. Vamos a ponerle pergamino. Le vamos a poner de nombre pergamino. Ese era el material que se usaba en los tiempos de Cristo. Cuando Jesús vino, se usaba el pergamino. Por eso Jesús habla del rollo, porque el pergamino se enrollaba. Ese era el material del tiempo de Cristo. Después de Cristo, algunos 300 años después, en una nación europea llamada Rumanía, descubren otro tipo de material. Y ese tipo de material tenía que ser tela. Cortaban cuadros de tela y esa tela la recubrían con cera de abeja. La recubrían con cera y después tallaban con un punzón, tallaban las letras en aquella cera. Por primera vez empezaron a sacar tintas de otro color. Ya las letras podían hacerse rojas, azules, verdes. Y luego a un rey de Rumanía se le dio por juntar
todas aquellas placas porque quedaban placas delgadas, muy livianas, y de pronto este hombre, viendo que se desorganizaban las placas, dijo, ¿y qué tal si perforamos las orillas, perforamos una orilla y luego le vamos a pasar un lazo que una todas las placas? Y por primera vez el mundo conoció un libro argollado 300 años después de Cristo en Rumanía. Se llamaba códice, ese material se llamaba el códice, tela cubierta con cera de abejas. Pasó muchos siglos después, hasta cuando inventan ya el papel, la hoja del papel, que era muy gruesa, por cierto, y luego por el siglo XVI, un hombre llamado Juan Gutenberg, que era cristiano alemán, inventó una máquina conocida como la imprenta. Buscaron el libro más leído del mundo, más traducido, y la sorpresa de Juan Gutenberg es que no había otra escritura, no había otro libro tan leído, tan pedido y tan traducido en varios idiomas como la Biblia. Así que, hermano, tuvimos el gran privilegio de que el primer libro impreso en el mundo fuera la Biblia. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Y hasta el día de hoy, hermano, hasta unos añitos atrás, el material de escritura popular era el papel. El papel. Pero ahora tenemos otro tipo de material de escritura y es el material digital. Ahora tenemos ese tipo de escritura, la escritura digital, la que se usa en computadores, tablets, celulares. Y lo curioso de todo, hermano, es que como hace algunos meses hablábamos sobre la creación de la Biblia, es que cada vez que el material de la Biblia cambiaba, los creyentes de ese tiempo se enojaban con los que usaban el nuevo material. Les trataban de mundanos, los trataban de liberales, de traidores a la tradición. Hermano, cuando cambió de la piedra a la ostraca, que era el barro, se rebeló la gente y decía, no, ¿cómo es posible? Lo original es lo que Dios hizo, la piedra es lo original. Pero la gente poco a poco se va amoldando al nuevo material, y así cada vez que ha cambiado el material, la gente discute con los que lo usan. ¿Cierto? Todavía hay personas que se malhumoran cuando hay gente que la iglesia saca el celular y lee la Biblia en el celular. Pero ¿por qué enojarnos o por qué sentirnos mal si es un tipo de escritura también? Es un tipo de material de escritura. Yo digo, hermano, siempre digo, y un día le dije a varios pastores en la costa, y hubo uno que le faltó echarse la señal de la Santa Cruz cuando le dije lo que les voy a decir a ustedes. Pero les dije a esos pastores, mire, hermanos, porque estábamos en un desayuno y estaban en la controversia de qué pensaban con los que leían, con los que no llevaban la Biblia en papel, sino que llevaban la Biblia en un computador o en el celular. Y yo los escuchaba y estaba ahí comiéndome mi tamal tranquilo, y de pronto me pregunta uno y dice, Pastor Fernando, ¿y usted qué piensa de los que no llevan la Biblia en papel, sino que la llevan en un celular, los que leen la Biblia en un celular o en una tablet? Le dije, mire, pastores, va a llegar el punto, va a llegar el tiempo en que un pastor se va a parar en el altar y le va a decir, hermanos, prendan la Biblia en tal libro. Va a llegar, hermano, ese tiempo va a llegar donde un pastor tenga que decirle, vamos a prender la Biblia en el libro tal, el libro de los Salmos, y allí ubiquemos el versículo 6. Hermano, lo va a llegar. Cuando yo era niño, veía una propaganda de Concel, donde estaban promocionando celulares, y yo me acuerdo, yo era muy niño, y yo veía en un televisor blanco y negro la promoción donde había un hombre con ruana, sombrero, y estaba allí echando asadón en un cultivo de papa, cuando de pronto timbraba y sacaba un teléfono como así de largo, le sacaba la antena y se ponía a hablar. Y yo era niño y ya estaban empezando a promocionar la telefonía móvil. Y le preguntábamos a papá, ¿será que eso sí es verdad? Y él dice, pues como hablan tanta mentira por la televisión, uno no puede creer todo.
Nos decía mi papá, ¿cómo hablan tanta mentira uno? ¿Cómo va a saber si es verdad o no? Mirábamos las películas de tecnología, las películas de Hollywood, y ahí salía ya los protagonistas que sacaban el teléfono y se comunicaban. Pero todo lo traducíamos como que era mentira. Por ser televisión, todo para nosotros era mentira. Pero hoy día, hermano, ya se hace eso, y se podrá hacer mucho más todavía. Pero llegará el tiempo en que los pastores le van a decir a la congregación, prendamos la Biblia en tal forma. Tal vez usted se escandalice y diga, ay Señor, ¿qué está hablando ese pastor? Locuras. Pero todas las veces que cambiaron de material en los tiempos de la historia de la Biblia, la gente se alarmaba y decía, no hay que usar eso porque es cambiarle el uso normal de la Biblia. Pero hermano, ¿y qué tal que cuando usted llegue al cielo, cuando lleguemos al cielo, qué tal que la manera en que Dios nos llame a lista sea con una computadora enorme? ¿Sí? No sabemos. ¿O qué tal que el Señor saque un celular y empiece allí a buscar el nombre suyo en el celular? Pero qué tal que lleguemos al cielo y el Señor nos busque el nombre en una enorme piedra. No lo sabemos. No sabemos qué tipo de material tenga el Señor escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Habla de un libro, pero no sabemos qué tipo de libro sea. No sabemos qué tipo de libro sea, hermano. Así, en breves palabras, hermano, le he comprimido la historia de lo que ha sido el uso del material de la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 continentes. 3 continentes. Los primeros 5 libros fueron escritos en África. ¿Cuántos sabían que los primeros 5 libros fueron escritos en África? Levante la mano los que sabían que esos libros fueron escritos en África. Algunos pocos. Se escribieron en África, en el lugar geográfico conocido como el Sinaí. Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches, estuvo recibiendo toda la revelación de los 5 libros. Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Ellos tienen que quedarse allí 40 años divagando en ese desierto por causa del pecado, de la rebelión y de la incredulidad. Y durante todo ese tiempo, 40 años, es cuando se escriben los 5 libros. Tuvo bastante tiempo Moisés para escribir esos 5 libros. Los 5 libros terminan en un pueblo o en una nación llamada Moab. Al otro lado quedaba la tierra prometida. Al otro lado quedaba ya la tierra de Canaán. La tierra de Canaán ya quedaba dentro de los territorios de Asia. Y cuando llega Josué, pasa el pueblo al otro lado, empieza a escribirse una cantidad de historia bíblica en Asia. Allí se desarrollan todo el tema de los reyes, se desarrolla el tema de las deportaciones, se desarrolla el tema de los profetas. Todo ese tiempo, un gran periodo de tiempo se desarrolla en Asia. Pero llega el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, un hombre iba enfurecido a pedir unos permisos, unas cartas legales para atacar la iglesia. Se llamaba Saulo de Tarso. Y se le aparece el Señor, le habla, y Saulo entiende el propósito de Dios, y luego dice la Biblia que Saulo se convierte, Saulo se hace bautizar, Saulo se va 3 años para Arabia y luego regresa instruido ya, cambiado, transformado, y este Pablo es enviado a hacer misiones a Europa. Así que gran parte del Nuevo Testamento se escribe en Europa. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Esto que le estoy hablando aquí es historia, hermano. Es historia, pero es bueno conocer la historia también. Alguien dijo que el que no conoce los errores de la historia estará presto en caer en ellos mismos. Así que lo que le estoy hablando, hermano, es historia. No vaya a buscar o no vaya a preguntar, pastor, ¿y dónde dice todo eso en la Biblia?
porque sencillamente es historia. La Biblia es un libro comprimido, es un libro de muchos años que está comprimido en pocas páginas. Entonces la Biblia, hermanos, se escribe en 3 continentes, fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El 95% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, solo un 5% se escribe en arameo. Y hay algo maravilloso, hermanos, oiga esto, hermano, es que la Biblia tarda 1500 años para escribirse. Ha sido el libro más demorado para agruparse todo lo que en ella hay, 1500 años. Desde Moisés hasta Juan hay un periodo de 1500 años. Fue escrita por 40 personas diferentes. Lo más maravilloso de esto es que la mayoría de los escritores no se conocían el uno al otro. La mayoría no se conocieron. Unos poquitos, como Pedro, Pablo, Juan, que pertenecían a un mismo equipo de trabajo, pero la gran mayoría de ellos no se conocieron unos a otros. Pero cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que hay algo maravilloso que conecta un libro con otro. Hay un hilo de consistencia que está amarrando un libro con el otro, y ese hilo es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo aparece en diferentes formas, en diferentes tipologías, y vamos a encontrar a Cristo en todos los 66 libros de la Biblia. Aparece ahí la persona de Cristo. ¿Cuántos lo alabamos? 40 personas escribieron la Biblia y todos en su gran mayoría tenían oficios diferentes. Unos eran pastores, otros eran pescadores, otros eran profetas, otros fueron patriarcas, otros fueron legisladores, otros fueron estadistas. Hay una cantidad, hermano, de escritores que dejaron allí ver hasta su propio carácter, porque no todos escriben con un mismo carácter. Dios les inspiró. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando la gente le diga a usted, es que la Biblia fue escrita por hombres, tienen razón. La Biblia no fue un libro que nos cayó del cielo. La Biblia no fue un libro traído por ángeles. La Biblia no es un libro que encontraron misteriosamente en una cueva y alguien la sacó y la multiplicó en copias. La Biblia es un libro escrita por hombres. ¿Cuál es la diferencia? Que fue inspirada. La Biblia fue inspirada por hombres de Dios. Fue inspirada por hombres de Dios. Yo le he dicho a ustedes, hermanos, que hay solamente una parte que no fue inspirada por Dios: los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fue inspirado por Dios. ¿Por qué no fue inspirado por Dios? Porque Dios mismo se tomó el trabajo de escribirlo. Pero todo lo demás es inspirado por Dios. Ahora, de pronto alguno me pregunte: pastor, ¿y las palabras que el diablo habló? Pues bueno, el diablo las habló inspirado de su propio pecado, pero Dios inspiró al escritor: escriba lo que el diablo habló para que se den cuenta que el diablo es real. Dios no inspiró que el diablo hablara, pero sí inspiró a alguien que escuchó: escriba eso para que la gente se dé cuenta que el diablo es real, que el diablo no es una caricatura de cachos y cola roja. Escriba eso. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Hermanos,
El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, capítulo 3, versículo 20, habla de un poder que opera en cada uno de nosotros. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi amado hermano, hay un poder que actúa en nosotros, y es el poder de la palabra de Dios. Poder, oiga esto, la palabra poder aquí escrita en el original griego se traduce como dunamis o dinamita en español. En griego se pronuncia dunamis y en español dinamita. Hay una dinamita dentro de nosotros, que es el poder de Dios a través de su palabra. Hermano, dentro de nosotros, dentro de todos los que estamos aquí, hay un poder lo suficientemente potente para adquirir lo que nosotros deseamos o alcanzar lo que estamos planeando, hermano. Dentro de nosotros hay un poder tan maravilloso, lo suficientemente potente para crecer y llegar a ser alguien en el reino de Dios, para llegar a ser alguien en las manos maravillosas de Dios. Es la palabra de Dios, es la semilla de Dios que está dentro de nosotros. Pero esa semilla, ese poder que actúa en nosotros es una semilla, hermano. Oiga esto bien, es una semilla. Y usted sabe que la semilla, si se deja sola, la semilla por sí misma no avanza, no crece. La semilla necesita agua. La semilla necesita una tierra óptima. La semilla necesita ser abonada. La semilla necesita ser cuidada, hermano. Por eso, aunque tenemos ese poder que actúa en nosotros, que es la palabra de Dios, esa semilla debe ser cuidada con mucho cuidado. Debe ser cuidada con amor, con ternura. Debe ser cuidada y abonada con un esmero por el que tiene esa semilla. No sé si me hago entender, hermano. Tenemos un poder que actúa en nosotros, pero ese poder debemos abonarlo. La palabra está en nosotros, pero debemos abonar esa semilla con oración. Debemos abonar y regar esa semilla con humillación. Debemos abonar esa semilla con alabanza, con adoración. Debemos abonar esa semilla congregándonos, saludándonos, amándonos unos a los otros. Porque si usted no hace eso con esa semilla, que es la palabra de Dios, que está dentro de usted y dentro de mí, si usted no hace eso, esa semilla podrá pasar los 100 años que usted va a vivir aquí en la tierra y esa semilla no va a llevar ningún fruto. Y será de aquellos que un día va a decirle al Señor: Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Sí, hicieron muchas cosas, pero la semilla no creció dentro de ustedes. La palabra no creció dentro de ustedes. Ahora, ¿cómo puede alguien hacer milagros? ¿Cómo alguien puede profetizar sin que la palabra de Dios crezca en ellos? Muchos pueden tomar esto, hermano, como una profesión. De hecho, hermano, hay universidades donde dan teología, donde hay cátedras de teología, y hay profesores teólogos, y hablan y desglosan muy bien la Biblia, pero en sí son ateos. Muchos de ellos predican o enseñan la Biblia como profesión, mas no como una devoción para vivirla ellos mismos. Es una semilla que estará en tierra seca y pasará la persona el tiempo de vida aquí en la tierra, pero nunca esa semilla logrará tener un gran fruto de salvación en ellos. La palabra es una semilla. Cristo dijo: salió el sembrador a sembrar su semilla. Parte de esa semilla cayó en el camino, otra parte cayó sobre la piedra, otra cayó entre los espinos y otra cayó en la tierra buena. Así es la palabra de Dios, amado hermano. Tal vez aquí hoy está cayendo esa semilla en diferentes terrenos.
Y hubo una semilla que cayó al camino y dice la Biblia que vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Se la llevaron. Se le permitía a las aves comerse la semilla que cayera en el camino. La gente sembraba y tenían que quedarse cuidando las semillas. Y toda la que cayera en el camino o fuera del sembrado, la gente dejaba que los pajaritos se la comieran. Bueno, se la están comiendo, pero no hay que defenderla porque esa semilla está en un lugar donde no es permitido sembrar. Normalmente la gente dejaba que los pajarillos se llenaran, se comieran de esa semilla. Pero luego dice que hubo otra que cayó encima de las piedras. La gente sembraba en tiempo de lluvia. Así que aún las piedras estaban húmedas porque el tiempo de la siembra era el tiempo de la lluvia. Entonces dice la Biblia que la semilla nacía y echaba raíz, una raíz corta. Pero luego venía el sol y esa raíz se quemaba. Luego la que nació entre espinos, dice la Biblia que fue más rápido el crecimiento de los espinos y los espinos ahogaron la palabra. Luego vino una cuarta que fue la semilla que estuvo en buena tierra, que dio fruto Hay 3 medidas. Creo que es el 40, 60 y 100. Bueno, hay 3 medidas ahí. Hay 3 medidas ahí. Mire, amado hermano, no todas las personas, hablando de las personas buenas, no todas las personas que creen en la palabra, no todas van a producir lo mismo, pero todas sí son aceptadas por Dios lo mismo. Porque cuando uno va a la parábola de la semilla, hay 3 cantidades, al 30, 60 y al 100. 30, 60 y 100. Son los estándares de producción dentro de la gente que acepta la Biblia, dentro de la gente que acepta la palabra. No todos producen lo mismo, pero todos son aceptados por Dios lo mismo. Ahí está, amado hermano, que no podemos exigir un uniforme para todos. Como es que el hermano ora bastante. Venga, hermano, ¿cuántas horas usted ora diariamente? 18. Hermanos, miren, hagamos lo que el hermano hace. El hermano ora 18 horas diarias, entonces vamos a hacer lo que este hermano hace. De aquí en adelante, el estándar para la oración de la iglesia es las 18 horas que ora el hermano. No, ese hermano está produciendo a la medida de él. Está produciendo de acuerdo al tiempo de él. Está produciendo de acuerdo a la fe de él. Pero ahora dice la Biblia que hay unos que producen al 30, hay otros que producen al 60 y otros que llevan una superproducción al 100 por 1. 100 por 1 significa un granito de semilla va a producir 100 granos más. Esa es la superproducción. Que si yo siembro un frijol, ese frijol me va a producir 100 frijoles más. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? El Apocalipsis 19:13 dice, Apocalipsis 19:13 habla de un hombre que viene montado en un caballo blanco, desciende del cielo y dice, sus ojos, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando de Jesús. Habla de nuestro amado Salvador. Habla de nuestro Cristo. Y dice la Biblia, le da un título, y ese título es el Verbo de Dios. Verbo en griego es logos. Logos es palabra. Cristo fue la palabra de Dios hecha carne para nosotros los seres humanos. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Por eso Cristo nunca puede actuar distante de la palabra, y la palabra no puede actuar distante de Cristo. La esencia de la palabra de Dios es Cristo.
Esa es la esencia de la palabra de Dios. Ahora, si hay un sueño, si hay una visión, si hay una palabra, si hay una profecía que lo distancie de Cristo o que lo distancie usted de la palabra, sencillamente identifique, no es de Dios, eso no es de Dios. No sé si me hago entender, hermano. Si hay algo, llámese revelación, llámese profecía, llámese visión, llámese sueño, llámese predicación, que me quiera a mí distanciar o que quiera distanciar a Cristo de la palabra de Dios, es falso. Es falso. Ahí es donde se conoce que es una iglesia y que es una secta. ¿Cómo conocerá usted en este tiempo moderno donde se ha proliferado las sectas? ¿Cómo conoce que es una iglesia y que es una secta? Una secta es cuando en sus enseñanzas, el centro de la enseñanza no es Cristo ni es la Biblia. Cuando usted vaya de pronto en un viaje y tenga que congregarse, quiera congregarse una parte, y lo que le anuncien de base no es la Biblia, sino un libro, prenda sus antenitas, prenda luz amarilla, porque cuando usted le dicen, bueno, siéntese y vamos a abrir en el libro tal, y el libro no sea un libro de la Biblia, sino que sea un libro de alguno de los autores, de los fundadores, no es una iglesia. Cuando el más importante en esa congregación no es Cristo, sino la persona, el humano, puede ser el líder o puede ser el engrandecimiento del propio hombre, entonces, mi amado hermano, no es una iglesia, es una secta. En Estados Unidos se inauguró la primera iglesia, oiga esto, iglesia, con una pastora atea. Es una mujer atea. No cree en el Dios de la Biblia, pero ella enseña de Dios y que Dios es el hombre, cada ser humano es Dios en sí mismo y que cada hombre tiene el poder de forjar a otros. Y que si yo cojo a mi hijo y lo forjo y le meto una idea buena, entonces yo soy Dios para el hijo. Mi hijo me va a empezar a ver como un Dios protector. Y entonces algunas personas van a decir, bueno, tiene coherencia lo que el pastor está diciendo. Pero cuando vamos a la Biblia no me manda a refugiarme ni en el hombre. Mi papá me puede dar consejos buenos. Mi pastor me puede dar consejos buenos. Mi amigo que es cristiano me puede dar consejos buenos. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el varón que pone su confianza en el brazo de carne. Será como la retama que arrastra el viento. Entonces, ¿cómo conocemos que un cúmulo de gente o que un corrillo de gente es iglesia o es secta? Conozco que es iglesia cuando el centro es la palabra de Dios. Conozco que es iglesia cuando me hablan de un Cristo que padeció, que resucitó y que está victorioso y vendrá por mí. Al nombre de Cristo, a su nombre. Me preguntó un joven un día, ¿y cómo conoce usted que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Puede haber cambiado a través de los siglos, puede haber cambiado mucho, ¿y cómo conoce que todavía es la misma palabra? ¿Cómo conoce eso? Le digo yo, hay cuatro indicadores que me muestran que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, la historia. La historia, lo que la Biblia me cuenta, los rasgos históricos, los años, los nombres, los sitios geográficos en que se desarrolló la Biblia, que yo leo ahí, son sitios que hoy día aparecen en el mapa mundial. Me habla la Biblia de un rey llamado Artajerjes,
de uno llamado Nabucodonosor, de uno llamado Tiglat-Epileser, que era sirio. La Biblia me habla de una cantidad de nombres que efectivamente la historia dice en el año tal, en la nación de Asiria, en la nación persa, exactamente como la Biblia me habla con esos nombres. La historia secular, la historia normal, lo habla también. De hecho, mire, hermano, la Biblia ingirió tanto en la historia, tanto en los tiempos de la gente, que primero organizó la historia, porque antes los años andaban de para atrás, y a partir de Cristo empezaron a andar de para adelante. Cambió tanto la historia que cuando se habla de historia universal siempre se dice antes o después de Cristo. Nunca dicen antes o después de Mahoma, antes o después de Confucio, después de Buda. No, claramente los historiadores seculares tienen que nombrar a la persona que arregló y dividió la historia, Cristo Jesús. Antes y después de Cristo. Están hablando del poder de la palabra. La historia es el primer indicador que me muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Luego viene la ciencia. Segundo indicador, la ciencia. Lo que era locura, lo que era una locura para la gente muchos años atrás, pensar, amado hermano, que tenía relación las escamas del pescado con las plumas de las aves. Pensaban que era una locura, porque el Génesis capítulo 1 dice que Dios le ordenó al mar producir aves. No sabemos si de unas algas, o no sabemos si a los pescados le empezaron a salir patas y alas y plumas, no sabemos, pero Dios le dio una orden a las aguas y le dijo: produzcan peces y aves. Y yo me imagino esa cantidad de aves saliendo como si fueran misiles, saliendo del mar, saliendo del mar. No sé si usted se había detenido a leer esto, que las aves salieron del agua, las aguas produjeron las aves. Las aves son producto del agua. Y ahora, hasta unos poquitos años atrás, la ciencia comprobó que las sustancias químicas, la composición química de las plumas de las aves es la misma composición química de las escamas de los peces. ¿Por qué? Porque son primos. Son de la familia. Son de la familia, amados hermanos. Hasta 1961 el hombre comprobó que la tierra era redonda. Había muchísimas teorías, comenzando de Galileo, siglos atrás. Cristóbal Colón también tuvo esa noción. Cristóbal Colón dijo: la tierra debe ser redonda, porque él veía salir el sol al oriente y esconderse al occidente, y al otro día volvía y salía. Entonces él decía: el sol debe dar la vuelta por debajo y volver a salir. Y había muchas teorías. Por eso Cristóbal Colón dijo: arranco de aquí y tengo que darle la vuelta por detrás y vuelvo a salir aquí, pero resulta que se estrelló con América. Pero hermanos, la ciencia hasta 1961, allí con su primer abordador espacial, su primer cohete, pudo descubrir a ciencia cierta, dejó de ser teoría y se marcó como ley, porque pudieron salir a la órbita y se dieron cuenta que efectivamente la Tierra era redonda. 1961. Hace poquito, hermano, ni siquiera 100 años. Ni siquiera 100 años comprobaron que la tierra era redonda. Pero ahora un hombre de Dios, 750 años antes de Cristo, llamado Isaías, el profeta Isaías, dijo: Jehová el Señor se ha sentado en el círculo de la tierra para juzgar a los moradores. Ya decía, Jehová el Señor se sentó en el círculo de la tierra para juzgar a los moradores de ella. ¿Le parece maravilloso, hermano? La ciencia. El libro de los Salmos habla de los senderos del mar. Dice que Dios conoce el lugar del viento y marca el sendero del mar.
Un gran náufrago, un gran marino, un capitán cristiano que estudiaba la escritura, llega a esto y dice, wow, ¿cómo así? ¿El mar tiene senderos? Y empieza a orar y empieza a trazar rutas y encuentra que efectivamente dentro del océano, hermano, los océanos tienen senderos. Y esos senderos tienen rutas de viento. Esos senderos los esquivan de vientos y de tormentas. Y todos, hermanos, todos los navíos toman ahora la ruta que ese capitán cristiano descubrió a través de Salmos, los senderos del mar. Y cuando usted quiera allí en Google lo hace, pero ahorita no, pero cuando vaya a su casa, busque hermano allí los senderos del mar y le van a aparecer los caminos. La gente que se embarca en buques, en barcos, transatlantis y todo tipo de embarcación, ellos no escogen cualquier ruta, ellos no se tiran a ver dónde salen. Ellos van marcados por una brújula, pero también van marcados por un GPS de los senderos que tiene el mar. El mar tiene caminos, hermano, ¿no le parece maravilloso eso? Tiene caminos y lo descubrieron a través de la Biblia. Les he contado bastantes veces a ustedes la historia del descubrimiento más grande de la ciencia, de la ciencia de la salud, de la ciencia médica. ¿Sí recuerdan cuál es? ¿Cómo? La anestesia. El descubrimiento más grande que ha hecho la ciencia médica, la anestesia. La xilocaína se llama, anestesia. ¿Y saben cómo la descubrieron? Un médico cristiano estudiando la Biblia encuentra que había un hombre solitario en esta tierra, que estaba triste y aburrido, que tal vez pensó, ¿y cómo me haré yo para procrearme? Porque él veía que la vaca tenía el toro, que el león la leona, que el tigre tenía la tigresa y tal vez él diría, bueno, ¿y cómo haré yo para procrearme? ¿Cómo haré yo para aumentarme? Él estaba viendo que todos tenían su pareja y que la pareja tenía un propósito. Más que la compañera, la procreación, la multiplicación. Y tal vez este hombre empezó, Dios mío, ¿cómo me multiplicaré? Con una tigra no se puede, con una osa tampoco. Y Dios dijo, este muchacho está pensando cosas coherentes. Lo observó y el mismo Dios se preocupó de que él estuviera así preocupado. Y entonces la Biblia dice que Dios hizo dormir a ese hombre profundamente. Los médicos dicen que el sueño tiene 10 etapas. Que hay 10 etapas hasta el sueño profundo. Hay 10 etapas del sueño. Hermanos, y la Biblia dice que Dios hizo a dormir a Adán en un sueño profundo. Y este hombre, este médico cristiano, comienza a relacionar el sueño profundo de Adán con lo que él estaba haciendo. Y entonces dice la historia bíblica, que Dios le abrió la carne a Adán y le sacó una costilla y luego la selló otra vez. Y este hombre se queda pensando y dice, wow, lo que Dios hizo con Adán fue una operación, una cirugía, le abrió. No le sacó a la mala. Siendo el Dios Todopoderoso, pudo haberle metido la mano y desaparecer la costilla. Pero no, lo durmió, le abrió, le extrajo, le volvió a sellar. Una cirugía. Pero lo curioso para este hombre es que Dios lo duerme profundamente. Muy profundamente. Dios lo duerme profundamente. Porque la anestesia en sus inicios, la anestesia para el hombre era un mazo grande y un mazazo en la cabeza. Lo dormían de un garrotazo y ahí aprovechaban, hermano, para... Algunos no resistían el garrotazo. Otros preferían, no, hágamelo sin dormirme. Pero la gran mayoría morían porque el dolor y la impresión de que me están cortando algo, me están abriendo, produce paro cardíaco o paro respiratorio.
una impresión o un susto muy fuerte puede producir un paro cardíaco o un paro respiratorio. Entonces, cuando este hombre descubre que Dios duerme, entonces dice este hombre, lo que hay que fabricar o lo que hay que descubrir es algo que haga dormir muy profundamente al ser humano. Y empiezan sus estudios y descubren la xilocaína. Duermen profundamente el cuerpo o la parte donde se inyecta. La ciencia, amado hermano, la ciencia, y podría yo hablarle de cantidad de descubrimientos. La rotación del sol, la rotación de la luna, la rotación de la tierra sobre su propio eje, las columnas invisibles que sostienen la tierra que habla Job, el hielo suspendido en el espacio, que es lo que nosotros conocemos como lluvia. Hasta hace muy poco la ciencia descubrió que lo que hay arriba, cuando la lluvia cae, lo que se desprende son bolitas de hielo, que con el caer, con la fricción de la caída se derrite y cae sobre nosotros agua, pero lo que ella se desprende es hielo. Job decía todo eso ya. Job descubre una cantidad. Job es el libro más científico que hay en la Biblia. Si usted quiere ver ciencia desarrollada, estudie Job. Y va a encontrar una cantidad de descubrimientos que hoy día nosotros lo tenemos y ya se nos hacen normales. Pero la ciencia lo descubrió hace poco. Entonces, mis hermanos, primer indicador de que la Biblia es la palabra de Dios, la historia. Segundo, la ciencia. Tercero, la arqueología. La arqueología es la rama de estudio donde ubican objetos para demostrar que sí existió una civilización. Han encontrado, hermano, bueno, han encontrado miles de cosas, pero entre esas cosas, los carros de Faraón hundidos en el Mar Rojo. Están los carros de Faraón. Hoy día están petrificados y están vueltos piedra. Ruedas hechas piedras. En el fondo del océano o en el fondo del Mar Rojo existen pilas de ruedas de piedra. Ya pasaron un proceso y están petrificadas. Han encontrado el palacio de Nabucodonosor, el palacio del capítulo 5 de Daniel. Ese palacio donde estaban comiendo y bebiendo, del cual hablamos hace 8 días. Los persas destruyeron ese enorme palacio. Y hasta el año de 1920, en unas excavaciones, encuentran ese famoso palacio y encuentran la habitación donde había una pila enorme de piedra y tenía restos de comida. Todavía se podía ver y miraron si efectivamente es comida. Esa pila era el vomitorio real de Belsasar. Ya les he hablado a ustedes, hermano, que era el vomitorio real. ¿Sí lo recuerdan? Eran tan malos y tan promiscuos que comían y comían y luego se paraban, iban y vomitaban y seguían comiendo toda la noche sin parar. Llenaban las mesas de comida y toda la noche eran los sirvientes poniendo comida en la mesa. Y hablaban y bebían y comían, iban y vomitaban en el vomitorio real y volvían y seguían comiendo. Mire cómo eran de malos. Después de un vómito, uno no quiere que le hablen de comida. Queda estropeada la garganta, queda uno con dolor de cabeza, un sinsabor horrible, mareado, dice el hermano. Pero imagínense, ellos hacían eso y llenaban pilas completas, tanques completos de vómitos, toda la noche comiendo. Ese tanque, esa pila, la encontraron en esa excavación de 1920 en lo que hoy día se conoce como Irak, Bagdad, Irak. Encuentran todo eso, confirman que era el palacio de Belsasar, donde se desarrolló el capítulo 5 de Daniel. Han encontrado, hermano, los rastros también del arca de Noé. Han encontrado el piso donde Cristo pisó. Han encontrado el pozo de Betesda del capítulo 5 de Juan. Han encontrado los pozos que abrió Abraham, que abrió Jacob. Han encontrado las ciudades tal como la Biblia dice. La arqueología lo ha encontrado, mi hermano.
Lo único que no han encontrado es el arca del pacto. Es el objeto más buscado en el mundo. Por si usted no sabía, es el objeto más buscado en el mundo. Están buscando el arca del pacto. Apareció la última vez que habla la Biblia del arca del pacto fue en los días de Josías. Unos pocos años antes de que Nabucodonosor invadiera Jerusalén. Pero hasta el día de hoy se busca y ha de ser encontrada. Porque para que el anticristo comience a funcionar y comience el sacrificio otra vez a correr, debe encontrarse el arca del pacto. Ese es el tercer indicador, la arqueología. Los objetos que habla la Biblia han sido encontrados, lugares geográficos, las casas, las ciudades. Pero el último indicador, el cuarto indicador de que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra de Dios, se llaman las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la NASA es el centro de investigación más avanzado del mundo? Está en Estados Unidos. Hasta unos 30 años atrás, la NASA era compuesta en su gran mayoría por científicos ateos, científicos locos. Pero de 30 años hacia acá, han tenido que ir incluyendo personas con otro punto de vista diferente al de la ciencia, porque se han dado cuenta que cosas que ellos han descubierto ya estaban escritas hace miles de años atrás. Y hoy día la NASA tiene un conjunto de rabinos, de judíos, y tiene un conjunto de predicadores que estudian juntamente con ellos las investigaciones que están haciendo. Y muchas de las investigaciones que la NASA ha descubierto las remiten al grupo de rabinos y de estudiosos bíblicos, y ellos van y le abren las escrituras y le dicen: mire, esto que para ustedes es nuevo, para nosotros ya es cuento pasado, porque aquí dice esto y esto. Hasta hace poco la ciencia descubrió que en el magma de la tierra, lo que conocemos como la lava, ese líquido rojo que botan los volcanes, hasta hace poquito la ciencia descubrió que esa magma o esa lava está llena de gusanos. Tiene gusanos adentro. ¿Cómo sobreviven? No sabemos. ¿Cómo hacen para sobrevivir a más de 1500 grados de temperatura? No lo sabemos. Es literalmente roca derretida. No sabemos cómo, pero tiene gusanos adentro. No se sabe, pero la Biblia hace más de 2000 años, Jesús advirtiéndonos del infierno, dijo: porque allá el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Habló de gusanos en el interior de la tierra, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano jamás muere. ¿Cómo les parece, hermanos? Las profecías cumplidas. En San Lucas, en el capítulo 21, dice que la gente correría a causa del bramido del mar y de sus olas. A partir de 1980, la tierra tiene un declive hacia uno de sus lados y el mar empieza a perder su coordinación. Y cada vez el mar tiene menos coordinación. Hay cantidad de islas que están por desaparecer. Colombia misma tiene varios archipiélagos que después de las 4 de la tarde todos los habitantes tienen que irse. Salir, el mismo gobierno, la misma policía toma embarcaciones y evacúa a la gente, porque no se pueden quedar de noche porque la marea sube y tapa las casas. Y a la madrugada empieza la marea a bajar otra vez. Y vuelve y poblan de día y de noche se van. Pero la Biblia dice que llegará el punto que toda isla desaparecerá. Y entonces ya la Biblia nos venía diciendo eso hace mucho tiempo. La Biblia nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que habrá un sistema de gobierno mundial. Habrá un solo hombre que se sentará y regirá con vara de hierro las naciones, pero no será Cristo, es el anticristo. Y habla de un proyecto, y ese proyecto le titula
666. Dice que el que tenga sabiduría entienda porque es número de hombre. ¿Por qué número de hombre? El 6 es el número de hombre porque en el día sexto Dios creó al hombre. Por eso Apocalipsis dice que la marca de la bestia es número de hombre. El 6 es el número del hombre. El día en que Dios creó al hombre, el número 6. Pero dice la Biblia que el que tenga sabiduría entienda será 666. Ahora, bastantes veces he hablado acerca del anticristo. Y les he hablado que en 1986, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, un hombre llamado Michael Smith crea un proyecto, reúne o invita a todos los ricos del mundo y curiosamente llegan 665 ricos del mundo. Tienen esa cumbre, él expone el proyecto, a la gente le gusta, a los que asisten le gusta y dicen, bueno, yo me apunto, todos los 665 se apuntan y luego pregunta, ¿y cómo se va a llamar el proyecto? Y él dijo, bueno, como aquí en mi lista aparece 665 y conmigo 666, pongámosle proyecto 666. Hermanos, ¿creen ustedes que eso es casualidad? Ni uno más ni uno menos. Asisten 666 varones, de los cuales cada uno aporta $1 millón para empezar a comprar empresas, hospitales, colegios, universidades, mandar a poner agua en lugares pobres. Y ese proyecto ha venido rodando, amado hermano, de 1986 en adelante. Y ya es muy común ver cosas, es muy común ya hablar del nuevo orden mundial, pero llegará el momento, amado hermano, llegará el momento. Y llegará el momento donde usted va a solicitar un crédito y le van a decir, claro, le vamos a dejar el crédito. Pase la mano y le vamos a poner el microchip para monitorear nuestro dinero. Ya lo están planeando aquí en Colombia, hermano. En Colombia lo están planeando ya con los políticos de alta jerarquía, con los congresistas. Ponerle un microchip. Pero luego se va a extender a todos los presos, la gente que va a estar en las cárceles, le van a poner un microchip. Y luego va a ser normal para los estudiantes, para los trabajadores de una empresa. Van a monitorear a la humanidad entera. Y eso la Biblia lo decía, hermano, para nosotros es algo nuevo, pero la Biblia dice que será puesta una marca en la frente o en la mano derecha, hermano. Entonces las profecías, hermano, es el cuarto indicador que me anuncia que la Biblia es la palabra de Dios. Amado hermano, ame ese maravilloso libro, quiéralo, guárdelo, cuídelo, respételo, léalo, hermano, no se lo pase al niño para que el niño se distraiga con él. Téngale valor, téngale respeto, lo que usted carga ahí es la palabra del Dios Todopoderoso. Termino con San Juan 12:48. Dice, oiga muy bien esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta será la mayor condenación para el mundo entero. Que el mundo entero está siendo bombardeado por la Biblia. Donde quiera que usted sale, va a encontrar a alguien que le hable. Medios de comunicación llenos de Biblia. Mensajes, reflexiones, canciones, noticias de Biblia. Donde quiera que usted sale, la Biblia. Pero sin embargo la gente rechaza. Sin embargo la gente dice no quiero oír. Eso es mentira. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, esta le va a juzgar en el día postrero. Oiga esto, hermano. En el mundo es lógico que no quieran abrazar la Biblia.
En el mundo es lógico que están envueltos de pecado y maldad. En el mundo es lógico que el mundo está preocupado en el dinero, en el deporte, en el fisioculturismo, en la vanidad. Pero en la iglesia, ¿cómo estamos nosotros con la Biblia? ¿Cómo estamos nosotros en la iglesia con la Biblia? Si a uno se le queda un celular, la persona paga carrera donde esté por recolectar el celular. Pero muchas veces si se le queda la Biblia, la deja para los 8 días. O lo llama uno, pastor, me guarda la Biblia, se me quedó la Biblia, guárdeme la Biblia. Pero si fuera el celular, de inmediato se devuelve, porque es el celular. Se despierta el cristiano hoy día, se despierta el cristiano y ¿qué es lo primero que hace? Mandar mano de dónde está el celular. A mirar cuántos mensajes le han llegado. ¿Qué de nuevo hay en las redes? Pero ¿qué tal si usted se despertara y mandara la mano ahí a la Biblia? Su celular lo dejara, hermano. Por recomendaciones médicas uno debería dejar el celular fuera de la habitación. Por recomendaciones neurológicas. Uno debería dejar, hermano, el celular fuera de la habitación. ¿Sabía, hermano, que lo que es la radio, la televisión, la telefonía móvil maneja algo que en espectro se llama ondas alfas? Y las ondas alfas es una carga de energía en el aire. Y las ondas alfas no necesitan puerta ni ventana para entrar, traspasa la materia. Si usted se entra a una habitación bien cerrada y le pone trapos abajo y cierra para que no entre ni el aire, y alguien lo llama, entra la llamada. Y no es porque esa llamada busque un agujero para entrar, es porque la onda alfa de la telefonía traspasa la pared. Si la pared es traspasada, el cuerpo nuestro todos los días es traspasado por esas ondas. De ahí que hay cánceres cada día, de ahí que los tejidos blandos como hígado, páncreas, riñón es afectado. Cada día hay más gente afectada del cerebro, de todos los tejidos blandos. Porque estamos continuamente, hermanos, siendo traspasados por todos esos inventos del hombre. Y entonces la gente manda la mano a dónde está el celular. Se desespera. Se daña la Biblia, se acaba la Biblia y duran tiempo sin Biblia yendo a la iglesia. Pero dáñese el celular y verá. Qué desespero, se me dañó el celular. Tengo que buscar un crédito, tengo que buscar prestado, tengo que buscar como sea, porque es que sin celular no hay paraíso. Ya llegan a pensar que sin celular no hay paraíso. Amado hermano, hoy te invito para que ames la palabra. Hoy te invito para que estudies la palabra. Hoy te invito para que hagamos lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Colócate de pie en esta hora.